Hola a todos, bienvenidos a este video en el que revisaremos el subtema correspondiente a estructuras básicas de circuitos integrados fotónicos, el cual está relacionado con el tema de nanofotónica. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin. El objetivo de este subtema es analizar las características de diseño de diferentes estructuras básicas que componen a los circuitos integrados fotónicos. Veremos tres dispositivos: la unión tipo Y, el acoplador direccional y el interferómetro Mach-Zehnder. Una de las cuestiones que debemos tener en cuenta al momento de trabajar con dispositivos fotónicos es que estos básicamente funcionan transmitiendo luz dentro de sus cavidades. Hay un núcleo que es el que conforma, por ejemplo, las guías o los acopladores, en donde va a viajar la luz, y para eso debemos tener en cuenta algunos requerimientos. Ya habíamos mencionado, por ejemplo, que para que exista reflexión interna total, TIR, dentro de una guía o dentro de un elemento que va a transmitir luz, se requiere que cumpla con ciertas condiciones. Una de ellas es que el índice de refracción del core sea más alto que los índices de refracción de las cubiertas. Pueden ser diferentes los índices de la cubierta, pero siempre deben ser mayores que el índice del core para que exista reflexión de la luz a lo largo del núcleo de la guía. Luego, para que exista transmisión adecuada, la luz debe viajar confinada a lo largo del núcleo y se debe propagar a lo largo del eje o de la dimensión transversal que tiene la guía. Y luego los contrastes de índice, mientras mayor sea este contraste de índice, entonces menor va a ser el tamaño de los dispositivos, por ejemplo, de las guías, pero eso hará también que haya un mayor confinamiento de la luz a lo largo de esa guía, por lo tanto aumentarán las pérdidas. Con respecto a los modos en los que se propaga la luz en la guía, pueden haber dos modos: modo T, modo TM. Lo normal es trabajar usualmente con el modo, con un modo, que es el modo T, que aparece primero. Y para que exista esta condición de monomodo, entonces se debe garantizar un adecuado contraste de índice, unas dimensiones también adecuadas de la guía, se debe considerar la polarización de la luz y la longitud de onda de trabajo. El dispositivo que vamos a analizar ahora se conoce como el Y-junction, que es un dispositivo, como ven aquí, tipo Y, que se encarga de separar la luz por dos caminos. Entonces, la idea es que, por ejemplo, por este puerto se inyecte una señal de luz, por ejemplo, con un láser, y aquí, dependiendo de cómo esté diseñado este elemento, se puedan separar en estos dos branches, estos dos brazos. El brazo superior nos daría la salida 1, el brazo inferior que nos daría la salida 2. Para poder tener en cuenta este tipo de dispositivo hay que primero considerar la separación entre los dos brazos, luego podemos considerar aquí el ángulo que divide también estos dos brazos en esa dimensión, y todo esto juega un papel muy importante al momento de diseñar este tipo de dispositivo. Una condición, como dice aquí, es que las dos guías, que serían estos dos brazos, deberían estar separados lo suficiente para evitar un acoplamiento entre ellos. Si es que estos están demasiado juntos, puede darse el caso de que una parte de la luz pase de un brazo a otro. Eso se puede requerir en ciertos dispositivos, pero al menos en este no. En este dispositivo lo que se hace es, por ejemplo, transmitir una señal por este puerto y luego separar en dos partes esa energía. Por ejemplo, 75% para el brazo superior y el 25% restante para el brazo inferior. 50% para el brazo superior, 50% para el brazo inferior. Sí, los parámetros que se deben tener en cuenta en este tipo de diseños, en este tipo de dispositivos que se pueden utilizar en nanofotónica, debemos tener en cuenta el ángulo de apertura, como les mencionaba.
Básicamente la teoría nos dice que un mayor ángulo de apertura aquí puede resultar en una estructura un poco más compacta, pero aumentarán las pérdidas de radiación, que es algo no deseable. Además, un alto contraste de índice puede permitir una mayor apertura de estos brazos sin necesidad de incrementar las pérdidas de radiación. Eso puede ser útil porque si es que trabajamos con unos materiales que nos proporcionen un mayor contraste de índice, podemos minimizar las pérdidas. Esta J-junction tiene unas características de que tiene un gran ancho de banda y también es un dispositivo que tiene una dependencia baja a lo que es polarización. Aquí podemos ver una aplicación en donde se puede utilizar este tipo de dispositivos, por ejemplo, como separadores de nivel de potencia de la luz que viaja por un elemento. Esto sería un divisor de potencia. El de acá, en cambio, sería un combinador de potencia. Y podría ser un escenario en el que tenemos dos señales que las necesitamos combinar. Entonces, tendríamos este elemento de acá. El acoplador direccional es otro dispositivo óptico que podemos utilizarlo para diferentes aplicaciones en nanofotónica, en donde podemos observar, por ejemplo, que este dispositivo lo que hace es acoplar unas señales. Aquí, el momento en el que estén estas dos guías lo suficientemente unidas para que exista un paso adecuado de energía de la una a la otra. Notemos cómo es que funciona este dispositivo. Primero tenemos dos puertos de entrada, puerto 1, puerto 2. Se puede utilizar, por ejemplo, solamente el puerto 1. Entonces, por aquí emitimos una señal de luz con un láser, y en esta parte vamos a diseñarla para que exista un acoplamiento. Entonces, por ejemplo, podemos hacer que una señal que va por aquí se acople a la guía que está abajo con un cierto factor de acoplamiento. Por ejemplo, queremos que el 50% pase a la otra guía y el 50% restante siga por la misma guía y llegue al puerto 1. El otro 50% pase hacia el puerto 2. Recordemos que estas son señales de luz. Entonces, lo que sería es separar una parte de la energía para que salga por un puerto y la otra parte por el otro puerto. Hay algunos parámetros que debemos tener en cuenta para diseñar este tipo de guías, por ejemplo, la separación que se garantice entre estos dos elementos y también la longitud que tengan las guías. Aquí podemos ver algunas aplicaciones de estos elementos que pueden ser como separadores o combinadores de señal, así como veíamos en la J-junction. Aquí, por ejemplo, un separador de 3 dB, o sea, el 50% de la energía que pasa al otro lado y 50% de energía que circula por la guía de entrada. Podemos ver un separador, por ejemplo, de 1,99. Esto tiene una constante de acoplo de 1% o 99%. 99% pasa al otro lado, o el 1% pasa al otro lado y el 99% se mantenga en la misma guía. Todo eso forma parte de los parámetros de diseño y para ello pues se tiene en cuenta los materiales, los índices de refracción con los que se trabaja, las dimensiones de los elementos, etc. Otra aplicación en la que se puede utilizar el acoplador direccional es como multiplexor o demultiplexor, o incluso como un filtro óptico. Aquí podemos ver un ejemplo en el cual podemos ver que las señales en la parte de abajo las hemos separado. Primero, estamos trabajando con dos dimensiones diferentes. L de 100 micrómetros. Sí, L es la longitud que tienen las guías que conforman el acoplador. Entonces, en la parte derecha vemos en cambio otra de 800 micrómetros. Vemos cómo pasa la energía por el puerto paralelo o por el puerto cross. El paralelo sería el mismo por el que entra la energía y el cross sería la otra guía, ¿sí? El puerto cruzado. La diferencia, como ven, cambia significativamente cuando trabajamos con distintas dimensiones de los acopladores. ¿Sí? También el espaciado entre las dos guías tiene que ver con el acoplamiento que haya entre las dos guías rectangulares, que son las que están aquí.
Acá vemos otra aplicación que puede ser dependiendo de la polarización. Por ejemplo, si queremos separar dos polarizaciones, queremos que una polarización TE pase por esta guía o que la polarización TM pase por esta guía, entonces también se puede utilizar en esos escenarios. De hecho, una condición, un parámetro de diseño básico aquí es que para garantizar eso, la longitud del acoplador de modo TM debe ser igual a 2 veces la longitud del acoplador del modo TE. Y también tenemos como otro dispositivo el interferómetro Match Sender. Un interferómetro es un dispositivo que es capaz de cambiar las propiedades, en este caso de la luz que pasa por él. Entonces, aquí podemos ver que el interferómetro Match Sender se puede utilizar en diferentes aplicaciones. Primero tenemos dos brazos. Es como si estos fueran dos acopladores diferentes o dos Y-junction unidos por dos guías diferentes. Cada guía tiene su longitud y un material beta, que es la constante de propagación. Igual la guía de abajo tiene L2 y beta 2. Dependiendo de el dispositivo con el que queramos trabajar, hay de dos tipos. El Match Sender 1x1 o el interferómetro Match Sender 2x2. Dependiendo de eso, como les menciono, se revisa cómo es la señal en la salida. Este es el más simple, el match sender 1x1. Vemos, por ejemplo, que esta sería una salida ideal en donde no hay atenuaciones. Dice que lambda 1, lambda 2 es igual a 0. ¿Sí? Lambda 1 y lambda 2 son las pérdidas para cada uno de los brazos. Entonces estamos considerando que es 0 y así es como se vería la salida en los puertos. A esto, por ejemplo, podemos verle un parámetro que se conoce como las pérdidas de inserción, el IL que está marcado aquí, que son las pérdidas eh, que se deben a la señal que necesitamos en la salida. En cambio, el radio de extinción hace referencia a las pérdidas, aquí está señalado en rojo. Inserción es la pérdida que tiene la señal a la salida, básicamente sería la atenuación, ¿no? En cambio, acá podemos ver la relación de extinción, que es la señal que no es deseable, cuánto se atenúa. Si es que es una señal ideal, vemos que básicamente las pérdidas de inserción son 0 y acá podemos ver que la relación de extinción es infinita en teoría. Sí, aquí lo dice. En cambio, si consideramos que hay pérdidas, que eso ya sería un escenario real, podemos ver que aquí la señal está atenuada, entonces esto se refleja acá. Primero hay unas pérdidas de inserción, 0,3 dB, y luego hay una relación de extinción menor. Eh, Mientras más atenuada esté la señal no deseada, este pico debería tender hasta infinito, ¿no? Pero como aquí hay pérdidas, entonces este pico tiene un valor, por ejemplo, ahora 33 dB. Al momento de diseñar este tipo de dispositivos, lo que se suele pedir es que este valor esté por arriba de unos menos 50 dB. El otro tipo de interferómetro match sender, un poco más complejo, es match sender 2x2. Aquí podemos ver un acoplador a la entrada, otro acoplador a la salida, y aquí tenemos las dos guías. Cada guía tiene su material, o su longitud más bien, L, su beta, constante de propagación, y su constante de atenuación, alfa. Aquí también podemos jugar con diferentes configuraciones en función de lo que queramos. Acá, en esta configuración, podremos requerir, por ejemplo, obtener una determinada potencia de salida con ciertas pérdidas de inserción y cierta relación de extinción. Esos son los típicos parámetros de diseño con los que debemos considerar al momento de calcular las dimensiones de este tipo de dispositivos. Aquí vemos cómo se vería la salida. Si es que consideramos que K y K sub 0, que básicamente son las constantes de acoplo del acoplador de entrada y la constante de salida, son iguales, digamos 0,5, 50-50, entonces tendríamos una señal de salida de este tipo. Sí, podemos ver las pérdidas de inserción son 0 y las de relación de extinción básicamente infinitas. Pero si consideramos diferentes valores, por ejemplo, K igual a K sub 0 igual a 0,4, entonces las pérdidas de inserción son aproximadamente 0, pero no tenemos una relación de extinción infinita o alta, sino que es de alrededor de 14 dB. Esto puede ser no deseado.
al momento de diseñar un dispositivo de este tipo. Entonces, una de las condiciones que debemos recordar es que se recomiende trabajar siempre con un KI igual a K sub 0 de 0.5. Ok, en la parte de aplicaciones para este tipo de dispositivos podemos ver el uso de filtros ópticos, ¿no? Es básicamente una cascada de interferómetros Mach-Zehnder y con ello tendríamos en la salida una señal filtrada. Se debe diseñar las dimensiones y el número de elementos en función de la señal que queremos filtrar. Esto, por ejemplo, podría ser útil en un sistema WDM para separar distintas longitudes de onda que van en una guía o en una fibra óptica. Una aplicación muy típica también es el modulador Mach-Zehnder. El modulador con interferómetro Mach-Zehnder lo que consiste es que se incorpora, como ven aquí en el gráfico, un brazo del acoplador va directamente aquí a la unión en la salida, pero el otro brazo tiene una etapa de modulación. Entonces, aquí lo que se hace es que la misma señal binaria, la señal eléctrica que queremos transmitir, va a ir modulando aquí. El hecho de que generemos un campo hacemos que cambie el índice de refracción, entonces básicamente aquí la luz se va a desfasar. Este desfase de luz lo combinamos acá y básicamente a la salida lo que se tiene es un modulador de intensidad. En función de la amplitud de la señal que se transmita aquí, va a cambiar la fase, como les menciono, en la señal de luz que pase por aquí. Y acá tendríamos una señal de luz modulada en función de esta señal digital que queremos transmitir. Eso sería todo en este video. Gracias por su atención.